En estos días vi un artículo en televisión donde dice que el jugador de pelota de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, compró un reloj, una prenda, valorada en 5 millones de pesos, creyendo que era oro y diamante, que era fantasía. Así que el titular decía, tumban a David Ortiz. Le dieron un tumbe, lo engañaron. Le vendieron una prenda de oro, de diamante, le vendieron fantasía por diamante. A esto nosotros le llamamos en dominicano un tumbe, un engaño. No hace mucho tiempo, alguien fue al reserva, se paró en las afueras del banco, aquí en Mao, a vender un lingote de oro a la gente que entraba al banco. Buscar a alguien para venderle un lingote de oro en un precio de robo, así que aprovechó una profesora que iba a cobrar y le vendió el lingote de oro, el cual más tarde se dio cuenta que había comprado algo de un valor quizá de 100 pesos. Estas noticias como esta son cosas que nosotros vemos a diario. No hace mucho tiempo, en República Dominicana se levantó una empresa llamada Telefree y engañó a una multitud de personas, en gran parte evangélicos, pastores. Fue tanto así que hubo una ocasión en la que yo pensé que debía invertir dinero en eso. Gracias al Señor que no llegué a caer en la trampa. Por doquier nosotros vemos el engaño. Ahora, el engaño más grande, más poderoso, es el pecado. Y nosotros tenemos que admitir que muchas veces hemos sido engañados por el pecado. Yo quiero hablar de eso y hablarlo con mucho detenimiento. Ojalá pueda hacerlo con mucha paciencia, que puedan entenderlo, y con mucha claridad. Para eso voy a leer Juan capítulo 8. Dice así, comenzando en el versículo 53 del capítulo 7, dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea él primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, si no peques. El poder
engañoso del pecado. El poder engañoso del pecado. En Levítico capítulo 21, versículo 10, la ley de Moisés estipulaba que si una persona era sorprendida en adulterio, que lo apedrearan, pero no a la mujer, sino a los que estaban involucrados en el adulterio. Para que haya adulterio debe de haber siempre por lo menos 2 personas. Así que la ley mandaba apedrear a los adúlteros, a los que eran sorprendidos en el acto de adulterio. De modo que cuando vienen a Jesús, vienen donde Jesús con esta mujer, lo que estamos viendo es que el hombre no lo trajeron. Y los escribas y los fariseos dijeron, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, no a apedrear a tales mujeres. La ley mandaba apedrear al hombre y a la mujer. Ahora, la ley que mandaba apedrear al hombre y a la mujer era de conocimiento público. Tanto el hombre o la mujer que adulteraba sabía que había una ley que contemplaba su muerte, que si lo sorprendían en este acto, en su país, en el país donde ellos vivían, en Israel, mataban a tales personas, o al menos la ley así lo establecía. Sin embargo, ellos, conociendo esta ley, conociendo el peso de la ley, como quiera, ellos cometieron el acto de adulterio. Y uno puede decir, guau, pero qué perversa era esta mujer. Qué perverso eran esas 2 personas que, conociendo el peso de la ley, se atrevieron a adulterar y hacerlo de tal manera que lo encontraron. Hermanos, si lo juzgamos así, entonces nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿no pecamos nosotros conociendo también las consecuencias? Ignoramos nosotros que cada pecado que cometemos delante de Dios, que cada vez que nos deslizamos, cada vez que pecamos, lo hacemos ignorando las consecuencias. No lo hacemos ignorando las consecuencias. Lo hacemos conscientes de que nuestros pecados van a acarrear consecuencias a nosotros mismos, muchas veces a nuestra familia, a la congregación donde nos congregamos y a la comunidad incluso donde vivimos. Nuestros pecados van a acarrear consecuencias. Pero el pecado es un poder que nos engaña y nos seduce. El pecado es un poder. El que está en la droga, por ejemplo, los jóvenes, la gente que cae en la droga, ellos saben la consecuencia de la droga. Antes de entrar, ellos han escuchado y las drogas son dañinas. Ellos han visto gente destruida por la droga. Ellos han visto personas presas por droga. Ellos han visto familia destruida por la droga. Pero conociendo esa consecuencia, ellos se atreven a probar. Y una vez que prueban, ellos siguen pecando. Y usted podría decir, sí, porque es que la droga tiene un asunto que eleva la adrenalina y que le da seguidilla, pero no solamente la droga, también el cigarrillo. No solamente es el cigarrillo, también el deseo de robar de una persona, porque el problema, el poder no está en la droga, el poder no está en el cigarrillo, el poder está en el pecado, porque Satanás es que quiere destruir a los hombres y la forma de destruirlo es haciéndolo pecar. Satanás quiere destruir la iglesia. Satanás quiere avergonzar la iglesia.
avergonzar a los creyentes. La manera de hacerlo es haciéndonos pecar. El pecado es un poder tan seductor que ciega a la persona para que no mire la consecuencia. En el momento del pecado, Satanás lo presenta como bueno, como placentero, como deleitoso. Y es tan bueno, es tan placentero, es tan deleitoso que no pensamos en las consecuencias en ese momento. Esto fue lo que sucedió con esta mujer y ese hombre. Tan buenos, se enamoraron tanto, se sintieron tan atraídos que se olvidaron de la consecuencia que había. Y esto es lo que está pasando en el día de hoy. Las cosas no han cambiado. Cada día vemos hogares destruidos. Cada día vemos personas destruidas por la droga, destruidas por los vicios, riqueza perdida. Pero no es porque la gente no sabe, sino porque el pecado lo ha seducido, lo ha engañado. Y hay algo que me ha tenido meditando, ya estado inquieto por las cosas que veo. Y es como la iglesia puede perder su poder. Cómo la iglesia puede perder su credibilidad. Cómo la iglesia ha perdido el respeto. Por ejemplo, nosotros tenemos la institución, una de las instituciones más viejas en el mundo, la Iglesia Católica. Y respetada, si se quiere así. Y con un nombre hecho, pero la Iglesia Católica ha sido desacreditada. La gente no quiere ser católico. La Iglesia Católica se ha convertido en una vergüenza pública. ¿Y por qué? Porque sus ministros han caído en los pecados más bajos. Homosexualidad, niños violados por donde quiera. Fue tan grande que hicieron renunciar al Papa Benedicto XVI y ya este que está ha hecho un sínodo para contemplar que los homosexuales hayan cabida dentro de la Iglesia Católica, porque no hay manera de frenarlo. El pecado ha llevado a estos hombres, porque ellos saben que hay consecuencias, pero el pecado es un poder seductor que lo lleva a pecar, valga la repetición, lo lleva a cometer estos actos vergonzosos, lo que han hecho que la iglesia pierda el poder, la Iglesia Católica. Hermano, y esto no solamente para la Iglesia Católica. Cuando Satanás hace que uno de los ministros cristianos evangélicos peque, se desacrediten con adulterio, se desacreditan con fornicación, se desacrediten tomando dinero prestado y no pagando, engañándose a los feligreses. Cuando Satanás hace que los miembros de la iglesia pequen y nos hace parecer igual que el mundo, que está ganando ventaja, nos está quitando el poder, nos está avergonzando en público, y es necesario que nosotros estemos alerta para que Satanás no nos engañe. Piensen en esto, hermano. El pecado es un poder que ejerce su dominio en nuestro interior. Domina la mente. Y hay un pensamiento que viene y comienza a maquinar, a convertirse en un deseo en el corazón. Y el corazón desea hacer eso. Y hay gente que dice, bueno, es que si el corazón me dice que lo haga, lo voy a hacer. Pero recuérdense que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ese pensamiento que usted le da cabida y que usted deja que Satanás a través del pecado invada su mente, invada su corazón, luego se convierte en un hecho. Vigile su mente, ¿qué está pensando?
¿Qué está deseando? ¿Qué están mirando sus ojos y qué están deseando? ¿Sabe por qué? Porque cuando pecamos, el pecado nos debilita, el pecado nos quita la fuerza, el pecado nos quita el poder. Y usted diría, bueno, pero el poder de la iglesia es el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a usar a hombres y mujeres en santidad. Amén. El poder de la iglesia es la santidad. El poder de la iglesia va a radicar en la santidad de su ministro, en la santidad de su miembro, en la santidad de los hombres y mujeres que componen la iglesia. Porque cuando hay hombres y mujeres en santidad, que no se contaminan con el pecado, que no se dejan engañar del pecado, entonces el Espíritu Santo mora, habita y usa esa iglesia que vive en santidad. Pero cuando la iglesia no vive en santidad, cuando nosotros no vivimos en santidad, cuando nosotros nos dejamos engañar del pecado, cuando nosotros dejamos que el pecado nos pinte pajarito bonito, cuando nosotros dejamos que el pecado nos venda, aleluya, nos venda las cosas buenas, las cosas malas como buenas, entonces perdemos el poder, perdemos la santidad y perdemos el poder. Hermano, yo quiero que reflexionemos sobre esto. Yo quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Por qué? Porque Satanás está muy interesado en hacernos pecar. Hubo un momento cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Las naciones de alrededor tenían temor, tenían miedo al pueblo de Israel. Era un pueblo nómada en el desierto, no tenía casa. Pero como ellos vieron que Dios estaba destruyendo todos los pueblos a través del pueblo de Israel, tuvieron miedo. Así que hubo un rey que dijo, buscó un profeta, buscó a Balaam. ¿Se recuerdan de Balaam? ¿Se recuerdan? Los que leen la Biblia saben quién es Balaam. Así que hubo un rey llamado Balaam, buscó un profeta y le dijo, mira, yo quiero que tú me maldigas ese pueblo. Tú ese pueblo que está allá abajo en ese llano, maldíceme ese pueblo, porque ese pueblo viene arrastrando con todo. Yo te voy a dar tanto. Y al profeta se le llenaron los ojos. Y subió a la montaña viendo el premio, ¡wow! A maldecir al pueblo de Dios. Y cuando subió a la montaña, que quiso maldecir al pueblo, dijo, yo no puedo maldecirlo. Yo quisiera maldecirlo, pero no puedo. Dios me ha dicho que ese es un pueblo bendito. Así que lo intentó 3 veces. Y Balaam por el premio, por el dinero, 3 veces subió con el deseo de maldecir al pueblo y no lo pudo maldecir porque Dios estaba con el pueblo. Y cuando Balaam y Balá agotaron todas sus estrategias y vieron que no pudieron maldecir al pueblo de Israel, abandonaron. Pero Balaam, que era profeta, se le acercó al rey. Le dijo, ¿tú quieres maldecirlo? No lo puedes maldecir. Así no lo puedes maldecir. Ahora yo te voy a dar una estrategia para que lo maldigas. Haz que peque. Mándale mujeres de la tuya para que se junten con esas mujeres. Para que pequen. Y entonces Dios lo va a maldecir. Y efectivamente, esa estrategia de Balaam dio resultado. Balaam mandó mujeres para que hicieran alianza con el pueblo de Israel. Y una vez que hicieron esa alianza y que comenzaron a juntarse, el pueblo se debilitó. El pueblo perdió la cobertura de Dios. El pueblo perdió el poder victorioso que Dios le había dado.
Amados hermanos, velemos. Hermano, tú que estás viviendo en pecado, no estás viviendo en pecado porque no sabes la consecuencia. Tú sabes la consecuencia, pero te ha dejado engañar del pecado. Tú que estás siendo tentado por el pecado, no juegues con él. ¿Sabemos lo que es pecado? Si alguien no sabe cuando peca, que me levante la mano. Hay una persona aquí que sabe lo que peca y no sabe que está pecando. Todos sabemos. Y todos sabemos que el pecado tiene consecuencias. Ahora lo que pasa es que Satanás ha usado el pecado con un poder engañoso y seductor para cerrarnos los ojos, para que no veamos las consecuencias. Pero luego entonces que nos hace pecar, sentimos el dolor, sentimos la vergüenza, sentimos la amargura que produce el pecado. Nos sentimos lejos de la presencia de Dios. Nos sentimos que lo menos que queremos es hablar con Dios. No mirarle la cara a Dios. Es como si pudiéramos escondernos de la presencia de Dios. Nos sentimos sucios, nos sentimos avergonzados. Nos sentimos que a nadie nos atrevemos a predicarle y hablarle la verdad porque nosotros no estamos en tal condición. Esas son las consecuencias del pecado, vergüenza. Imagínense esta mujer sorprendida en adulterio y todo el mundo la ve en una multitud. Mira la adúltera, Jesús, dinos algo de esa adúltera. La ley no mandó a matarla, pero te trajimos a ti a ver qué tú dices. Y yo sé que esa mujer andaba buscando un zafacón para meterse, una funda negra para meter la cabeza, pero la vergüenza no la dejaba. Yo le preguntaba en estos días a mis hijos, así, ¿y dónde tú sientes la vergüenza? Y alguien dijo, en el corazón. No, la vergüenza no se siente en el corazón, la vergüenza se siente en la cara. Y usted dice, wow, se me quiso caer la cara de la vergüenza. El pecado produce vergüenza, destrucción física, destrucción de la familia, destrucción espiritual, de carencia espiritual, perdición eterna. Los hombres se van a perder, la gente se va a perder porque ama más el pecado que Dios. La gente se va a perder no por falta de oportunidades. Cristo murió en la cruz del Calvario brindando oportunidad de arrepentimiento y salvación a todos los hombres. El Evangelio está siendo predicado, pero los hombres aman el pecado y son esclavos del pecado. ¿Cuánta gente que quiere dejar la droga, dejar el cigarrillo? ¿Cuántas mujeres quieren libertarse de la prostitución? ¿Cuántos hombres quieren salir de la calle, convertirse en un hombre serio? Pero no pueden porque el pecado lo tiene atado, lo tiene dominado. Y es como un monstruo contra el cual no pueden luchar. Seamos sinceros, no hemos nosotros estado luchando con algún pecado que parece un monstruo. Que usted lo vence, que usted cree que lo venció, y al otro día que el pecado se levanta poderoso delante de usted, y lo plancha y lo cuenta el 3, es como un monstruo que no podemos vencer. Ese deseo de ver la novela, esa pereza. ¿Cuántos saben que la pereza es pecado, verdad? Esa pereza para orar, y yo quiero orar, sí, es verdad, yo quiero orar, pero la pereza me dice, no, ahora no ore, no tiene que orar tanto, déjalo para después. Y me vence. Es como un monstruo con el que estamos luchando y no podemos. Yo no puedo ver el pecado como algo fácil. Yo no puedo ver el pecado como algo ligero.
Y una de las astucias de Satanás es, peca, porque si tú pecas te puedes arrepentir y Dios te perdona. Así que la mente del cristiano está, yo puedo pecar y la sangre de Cristo, de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y Satanás le dice, sí, peca. Y luego que peca, entonces Satanás le dice, entonces que la gente se da cuenta que arrepentirse no es tan fácil. Que libertarse ahora de ese pecado, de la vergüenza del pecado, de la consecuencia del pecado, del poder del pecado, es muy difícil. Entonces Satanás le dice, ahora, Dios no te va a perdonar. Mira, dice cristiano y pecado. Si hubiera sido cristiano, no lo haga. Dios no te va a perdonar. No hay perdón para ti, no hay arrepentimiento para ti. Entonces te comienza a luchar con algo de lo que no puede apartarse, a lo que no puede dominar. He tratado de describir esto, hermano. Y voy a leer algunos textos bíblicos que nos hablan del engaño del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 11. Solamente voy a leer algunos textos bíblicos. Y yo lo que quiero es ilustrar esta verdad para que nosotros la veamos con seriedad. Dice así, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó, dice Pablo, y por el mandamiento me mató. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, esos deseos que tú tienes en el corazón de pecar son engañosos. El viejo hombre está viciado. ¿Usted sabe lo que es viciado? No puede salir. Y está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso que hizo que los hermanos se quedaran y se fueran a la feria, eso es un deseo engañoso. Eso que le dice, la feria es una vez al año. Tú puedes ir, eso está bien. Esa feria no es evangélica. Ahí no hay actividad evangélica, y si la hay, no es cristiana. Y uno dice así, yo voy para la feria. ¿Por qué conciencia me llamaría si te dan un golpe en la feria? Es un deseo engañoso. Eso que tú dices, yo voy a estar un rato con fulano y voy a tener sexo con él. Y me voy a tener ese placer. Ese es un deseo engañoso. Eso que te dice, ese cuerpo es tuyo y tú puedes vestirte como quieras, ese es un deseo engañoso. ¿Y sabes qué es lo que Satanás quiere hacer? Hacerte pecar para avergonzar. Y para que pierda el poder de hablar la palabra de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que Satanás quiere hacer? Hacernos presentar, que nosotros estemos delante del mundo como una iglesia mundana, como que no vale la pena estar en la iglesia, como que estar en la iglesia y estar en el mundo es lo mismo, porque si los miembros de la iglesia practican el mismo pecado que practica la gente del mundo, entonces el del mundo dice, yo me voy a quedar en el mundo, no voy a ser parte de la iglesia que es igual que yo. Eso es lo que Satanás quiere lograr, hermanos, no se lo permitamos. Velemos, oremos y busquemos
la presencia del Señor para que nos ayude a vencer el pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado endurece el corazón. Y el texto dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, exhortaos, es lo que dice el texto, cada uno, unos a los otros. Cuando tú veas a tu hermano en peligro, exhórtale, amonéstalo, llámalo, corrígelo. Si puede arrebatarlo delante de la mano de Satanás para que no peque, arrebátalo. Porque el engaño del pecado puede llevarlo a tener un corazón endurecido, que lo hace sentirse bien pecando, que lo hace sentirse cómodo en el pecado. Y ay de nosotros cuando nos sentimos gozosos pecando. Ay del cristiano que se siente cómodo pecando. Ay del cristiano que se siente bien pecando. Yo no veo esperanza de arrepentimiento en una gente que se siente cómodo practicando el pecado. Pero lo que el texto nos dice aquí es que existe la posibilidad de que el pecado nos engañe, nos lleve tanto a que endurezca el corazón. Que lleve un corazón insensible. Y para evitar de eso, exhortaos unos a otros, dice el escritor a los Hebreos. Exhórtense unos a otros, para que no caigan ahí, para que no lleguen a ese momento. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Quiero leer otro versículo, y este lo voy a leer en Juan, capítulo 5, versículo 14. Y aunque no habla del engaño, del pecado como tal, pero habla de su consecuencia. Juan 5, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí habla de un paralítico que estaba enfermo, estaba cojo, no podía ser sanado. Jesús lo sanó y después lo encontró en el templo. Sano, tranquilo. Y le dice, mira, has sido sanado. No peque más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, que hay enfermedades físicas que son consecuencias directas del pecado. Y Jesús le dijo, no vuelva a pecar, no vaya a ser que vuelva a caer viciado de nuevo. Esa es la idea. O te venga una cosa peor. Hermano, el mensaje esencial es nosotros poder evitar el pecado. El engaño del pecado. Ahora, ese poder del pecado, solo Cristo puede vencerlo.
Y Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para darnos nosotros la victoria sobre el pecado. Los escribas y los fariseos se creían justos, pulcros. Señor, mírala ahí, mátala. Dinos qué hacer con ella. Fue sorprendida en adulterio y nosotros no somos adúlteros como esa mujer. Y Jesús le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. Y ellos también habían sido engañados por el poder del pecado. Ellos eran esclavos del pecado. Quizá no eran adúlteros, pero tenían otro pecado, por lo cual también venía la condenación sobre ellos. Así que ellos no se atrevieron a tirar una piedra contra la mujer, porque ellos sabían que eran culpables de juicio por el pecado que cometían a diario. Y cuando Jesús se enderezó, no vio a los escribas, no vio a los fariseos, no vio a nadie, vio a una mujer temblando delante de él. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Y él le dijo, ni yo te condeno. Yo no te voy a condenar, yo te voy a salvar, pero vete y no peques más. El único que puede perdonar pecado y el único que puede libertarnos del poder del pecado, de la presencia del pecado, nos libertará en la glorificación eternamente para siempre. El único que puede libertarnos de la esclavitud del pecado es Jesucristo. Acudamos a Él y vamos delante de Él con sinceridad y vamos a decirle, Señor, no quiero volver a pecar, quiero vivir en santidad, quiero agradarte y quiero vencer ese pecado con el cual estoy luchando. Vamos a luchar arduamente y vamos a acudir a la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para cubrir nuestro pecado. Quiero recordar esto. Jesús le dijo a la mujer, yo no te condeno. Yo no te condeno. Vete y vuelve y busca a otro hombre y sigue adulterando. ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso. Él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques. Este día yo hablaba con alguien. Mire, yo tengo una iglesia que no me señalan el pecado. Y al pastor le dijeron que yo estaba en una fiesta. Y le digo, deja a esa persona que se goce en esa fiesta. ¿Quién sabe por qué Dios lo tiene en esa fiesta? Eso es lo que el Señor quiere. Dios sabrá cuando lo saque de allí, la traiga y haga algo con esa persona. Y al hermano le dijeron eso. Y yo le dije, mira, los hermanos de tu iglesia no te están haciendo un bien. El mejor bien que nosotros podemos hacerle a un hermano en pecado es encararle su pecado, corregirle su pecado y hacerle saber que está mal delante de la presencia de Dios. Aunque no se arrepienta, aunque nos coja odio, aunque nos mire con la rabiza del ojo, aunque no nos salude, pero es mejor que deje de saludarlo y que se salve. Es mejor que deje de saludarlo y que piense en su pecado y no que yo le diga, oye, mira, si tú estás bien un día, Dios te va a sacar de ahí. Dios es soberano. Dios es soberano, eso es verdad. Pero nosotros somos responsables de nuestros actos. Amén. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de nuestros actos. Y es nuestro deber como iglesia, como hermanos que somos de una congregación, es nuestro deber corregir el pecado. Jesús le dijo a esta mujer, yo no te condeno, yo no soy escriba, yo no soy fariseo, yo no ando pescando los pecados de la gente, yo no ando acechando a la gente, yo vine a salvar a los pecadores, y tú eres una pecadora, yo no te condeno, yo te salvo, pero vete y no peques más. Lo que tú cometiste pecado, no lo vuelvas a hacer. Hermanos, si has caído, si ese monstruo del pecado te ha vencido, si ese monstruo del pecado te ha hecho revolcar, si ese monstruo del pecado te ha ganado la batalla,
Si has caído en pecado, levántate, no sigas pecando, porque en tu pecado no podrás agradar a Dios. Tu pecado traerá consecuencia directa a tu corazón. Tu pecado trae una consecuencia directa a tu relación con Dios. Tu pecado trae consecuencia a tu familia. Tu pecado trae consecuencia a esta congregación. Arrepiéntete, busca a Cristo. Él no quiere condenarte, Él quiere salvarte, pero tú debes dejar de pecar. El Señor nos bendiga y nos ayude a velar, a vigilar, a orar y a vencer el pecado. Oremos al Señor. Soberano y eterno Dios, Dios santo, tú dices, Señor, en tu palabra, que porque tú eres santo, nosotros debemos ser santos. Señor, no hay ninguna maldad, ninguna injusticia en ti. Y nosotros estamos aquí, oh Dios, con una carne que se inclina al pecado. Oh Dios, Satanás ha usado este poder seductor para engañarnos. Líbranos, oh Dios, del engaño del pecado. Ayúdanos cada día a estar alerta, a vigilar, oh Dios, a luchar contra ese monstruo. Porque en la cruz del Calvario tú derramaste la sangre de tu Hijo Jesucristo para darnos nosotros la victoria sobre el pecado, para que podamos vivir en santidad. Oh Señor, acudimos a tu sangre, Padre amado, y al poder del Espíritu Santo, para vencer todos los ataques del pecado. Líbranos de su engaño, de su artimaña, de su trampa. Oh Dios del cielo, y ayúdanos a vencer. Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, por el culto de hoy. En esta hora, Dios mío, te ruego que nos guarde, que nos lleve en paz a nuestros hogares. Podamos meditar, Dios mío. Señor, y cada día alejarnos más del pecado y acercarnos más a ti, porque cerca de ti, Señor, entonces veremos la gravedad del pecado y podamos adquirir el poder para vencerlo. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les guarde. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.